¿Cuál es el peor caso de malentendido que has vivido? Sofía ha sido sorda de nacimiento y diestra toda su vida. Algo tan fundamental en ella como el color de sus ojos o el sonido de su risa, ese que yo podía oír, pero ella jamás escucharía. Cuando éramos niños, probablemente no teníamos más de 8 y 10 años. Hicimos un pacto después de ver alguna película de acción ridícula donde el héroe tenía una señal de auxilio secreta. Éramos unos chamacos dramáticos que veían demasiadas películas de espías. De esos que construían fuertes con sábanas y pretendían que eran casas de seguridad, que susurraban sobre rutas de escape y palabras clave como si viviéramos en una gran aventura en lugar de un tranquilo fraccionamiento suburbano, donde el mayor peligro eran los aspersores agresivos de Doña Remedios. Pero lo sellamos, entrelazamos nuestros meñiques con esa solemnidad que solo los niños pueden invocar, e hicimos nuestra promesa. Mano izquierda significa ayúdame. Mano izquierda significa peligro real. Del tipo del que no puedes salir hablando. Del tipo que requiere que alguien más vea lo que tienes demasiado miedo de decir en voz alta. Habían pasado 23 años desde esa tarde de verano en nuestro patio trasero, 23 años de comidas dominicales y fiestas de cumpleaños, graduaciones y días festivos. Y ella nunca la había usado, ni una sola vez, ni siquiera en broma. Porque ambos entendíamos, en algún nivel, que no se bromea con la señal de emergencia. La mantienes sagrada y ruegas a Dios nunca tener que necesitarla. Cada comida de domingo era en casa de mis papás, una tradición tan fiable como el amanecer, donde la mesa crujía bajo el peso de la sazón de mi mamá, y la conversación fluía en una mezcla de voces y manos, creando ese caos hermoso que era únicamente nuestro. Sofía llegó con Bruno ese domingo en particular, mi mejor amigo de la infancia, el tipo que conocía desde que éramos niños chimuelos intercambiando tarjetas de Pokémon en el recreo, el favorito de todos porque tenía esa forma de hacerte sentir la persona más importante del mundo cuando hablaba contigo. Él había aprendido LSM, lengua de señas mexicana, para salir con ella. Pasó meses tomando clases y practicando. Y mis papás lo llamaban su hijo adoptivo. Lo decían con un afecto tan genuino que me calentaba el pecho cada vez que lo oía. Me hacía pensar que tal vez mi mejor amigo y mi hermana habían encontrado algo real y duradero, algo que nos mantendría a todos conectados para siempre. Sin embargo, en la mesa esa noche, algo no cuadraba, de una manera que no podía explicar. Como cuando entras a una habitación y sabes que alguien acaba de discutir, aunque todos estén en silencio ahora. Sofía apenas comió. Su tenedor movía la comida en círculos apáticos mientras el resto de nosotros reíamos y hablábamos. Mientras Bruno le cortaba la comida sin preguntar, su cuchillo raspando contra la cerámica de esa forma metódica y posesiva que me revolvía el estómago, aunque no podía explicar por qué. Mantuvo la mirada baja durante toda la comida, sus hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeña, encogiéndose de una manera que no se parecía en nada a la Sofía que yo conocía, la que siempre había ocupado su espacio sin pedir disculpas, la que nunca había encontrado una discusión a la que no se uniera con entusiasmo. Después del postre, el famoso pay de manzana de mi mamá que usualmente hacía que Sofía pidiera doble porción, me abrazó para despedirse, y su mano izquierda se levantó para señalar «te quiero», en ese gesto familiar que todos habíamos hecho 1000 veces, excepto que estaba mal. Estaba todo mal porque era su mano izquierda formando esas señas. Su mano no dominante moviéndose en esta señal deliberada e inconfundible que me heló la sangre. Mi sexto sentido se disparó, cada nervio de mi cuerpo de repente alerta, gritando que algo estaba catastróficamente mal. Se apartó rápido, más rápido de lo natural, negándose a mirarme a los ojos como si supiera lo que acababa de hacer, y estuviera aterrorizada de que yo lo hubiera visto. Aterrorizada de que hubiera entendido. Bruno apareció a su lado casi al instante, como si hubiera estado esperando este momento exacto, señando y hablando simultáneamente de esa manera fluida que había perfeccionado en 2 años de salir con mi hermana. «¿Lista, mi amor?», preguntó con esa sonrisa fácil que había encantado a toda mi familia, esa que había hecho que mi papá le diera palmadas en la espalda, que mi mamá lo abrazara fuerte, y que yo pensara que había ganado un hermano. Le agarré el brazo, no fuerte, pero firme. Y ella dio un respingo tan fuerte que fue como si la hubiera golpeado. Todo su cuerpo retrocedió ante mi tacto de una manera que hizo que mi corazón se cayera hasta el estómago. «Quédense más tiempo», dije, tratando de mantener mi voz casual, aunque mi pulso martilleaba en mis oídos, aunque esa señal infantil resonaba en mi cabeza como una alarma. Bruno soltó esa risa fácil en la que todos confiaban, la que decía que él era la persona más razonable en cualquier habitación, la que lo había sacado de problemas toda nuestra vida. «3 horas es suficiente», compa dijo. Y había algo en su tono, algo ligeramente fuera de lugar, que quizás no habría captado si no hubiera estado ya buscándolo. Miré directamente a Sofía, ignorándolo por completo, enfocando toda mi atención en mi hermana, que parecía estar desapareciendo frente a mí. «¿Tú quieres quedarte?», pregunté, observando su rostro, viendo cómo sus ojos parpadeaban con algo que parecía esperanza antes de ser sofocado por el miedo. Miró primero a Bruno antes de negar con la cabeza, y esa sola mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa milésima de segundo de buscar permiso antes de responder una simple pregunta gritaba volúmenes en el silencio. No solté su brazo, mis dedos suaves pero insistentes. «Le estoy preguntando a ella, no a ti», dije. Y escuché el filo en mi propia voz, la dureza que se filtraba. Mi papá se acercó desde la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina, su expresión ya preocupada porque podía leer la tensión en la habitación como si estuviera escrita en neón. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando entre nosotros. Sofía señó con su mano derecha, rápida y defensiva. «Estoy bien», pero la mano le temblaba visiblemente, temblando como una hoja en una tormenta, y vi cómo los ojos de Bruno seguían ese movimiento,
Vi algo parpadear en su rostro. Bruno le apretó el hombro en lo que probablemente parecía afecto para cualquiera que no estuviera prestando atención, y ella se puso completamente rígida, cada músculo de su cuerpo tenso, su rostro drenado de todo color hasta que pareció que podría desmayarse allí mismo, en la entrada de la casa de mis papás. Esta era la chica que solía discutir con todos sobre todo, que nunca se había echado para atrás en una pelea en su vida, que siempre había sido intrépida y feroz, y ahora solo estaba allí, silenciosa y aterrorizada, pareciendo una sombra de sí misma. Mi mamá apareció desde el comedor, atraída por la conmoción, su rostro ya arrugado por la preocupación. Preguntó algo, pero yo no podía apartar la mirada de Sofía. No podía dejar de catalogar todas las cosas que había pasado por alto, todas las señales que debería haber visto. Había perdido como 10 kilos, tal vez más. Su ropa le colgaba de una manera que se veía mal, enfermiza. Usaba mangas largas en pleno julio, en medio de una ola de calor cuando todos los demás estábamos en camisetas sin mangas y pantalones cortos. La tela le cubría más allá de las muñecas, como si estuviera escondiendo algo. Miré fijamente a mi hermana, viéndola realmente por primera vez esta noche. Quizás por primera vez en meses. Necesito hablar con Sofía a solas, dije. Y me sorprendió lo firme que sonó mi voz cuando todo dentro de mí se estaba revolviendo. El rostro de mi mamá se endureció al instante, su expresión cambiando a algo protector y defensivo. Después de todo lo que Bruno ha hecho por esta familia, dijo, y pude oír la incredulidad en su voz. La acusación de que estaba siendo irracional, desagradecido, loco. Bruno levantó las manos en ese gesto paciente que todos amaban tanto, esa tolerancia de mártir que lo hacía ver como el razonable, como si yo fuera el problema. Sofía, ¿quieres hablar con tu hermano a solas?, preguntó. Y la pregunta sonó tan razonable, tan cariñosa, excepto que lo vi observarla. Vi la forma en que sus ojos llevaban un mensaje que sus palabras no decían. Sofía lo miró a él, luego a mí, y negó con la cabeza. Y yo supe que estaba demasiado asustada para decir que sí, demasiado aterrorizada de lo que pasaría después si aceptaba. Enséñame los brazos, Sofía, dije. Y mi voz salió más dura de lo que pretendía, desesperada y exigente. La habitación quedó en completo silencio, todos congelados en esta estampa de confusión y tensión, el aire tan espeso que podías ahogarte con él. Quítate el suéter, dije, y oí a mi mamá jadear detrás de mí. Mi papá dio un paso hacia mí, su mano extendiéndose como si fuera a moverme físicamente. No tienes derecho a exigir nada, dijo, su voz cargada con esa autoridad parental que me había hecho obedecer toda mi vida. Si todo está bien, puede enseñármelos, dije, manteniéndome firme, plantando los pies y negándome a retroceder, aunque podía sentir la ira y la confusión de todos presionándome como una fuerza física. La voz de Bruno se mantuvo inquietantemente tranquila, demasiado tranquila, antinaturalmente suave. Está siendo un exagerado, dijo, y la palabra fue elegida deliberadamente, diseñada para hacerme dudar de mí mismo, para hacer que todos los demás dudaran de mí. Sofía se giró hacia Bruno y señaló algo desesperada y rápida, sus manos moviéndose en formas frenéticas que no pude seguir del todo, y vi la súplica en su movimiento, la calidad de ruego. Él asintió lentamente, deliberadamente, puso su brazo alrededor de ella en lo que parecía consuelo, pero se sentía como posesión, y comenzó a moverla hacia la puerta con esta presión suave pero inexorable. Me paré frente a ellos, bloqueando su camino, convirtiéndome en un obstáculo que no podían ignorar. Sofía, mírame, dije. Y mi voz se quebró en su nombre. Lo hizo por un solo segundo, solo un horrible segundo en el que nuestras miradas se encontraron, y en ese segundo, vi terror puro en sus ojos, el tipo de miedo que te hiela la sangre, que te hace entender que estás mirando a alguien que se está ahogando y no puede gritar por ayuda. Bruno tiró de ella más rápido hacia la salida, sus movimientos volviéndose más urgentes, menos cuidadosos de mantener la fachada. La voz de mi papá se volvió dura y amenazante. Un tono que solo había escuchado unas pocas veces en mi vida. Muévete, ahora ordenó, y pude sentir el peso de su desaprobación. Pude sentir las manos de mi mamá en mi brazo tratando de hacerme a un lado. No hasta que Sofía lo señe, ella misma, dije, negándome a moverme ni un centímetro. Mi cuerpo era un muro entre ellos y la puerta. No a través de Bruno, agregué, porque eso se sentía importante, crucial incluso, que ella hablara por sí misma, que sus palabras vinieran sin filtrar y sin interpretar. Bruno estaba claramente perdiendo la paciencia ahora, la máscara deslizándose por los bordes, su mandíbula apretada. Ya te lo dijo. A través de mí, dijo. Y ahora había un filo ahí, algo afilado cortando la suavidad. Sofía estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mientras mi mamá trataba de hacerme a un lado con creciente urgencia, su voz elevándose con pánico e ira. La estás alterando, detén esto ahora mismo, suplicó. Pero no podía retroceder porque hacía 23 años había hecho una promesa, y esa mano izquierda había sido una señal, y no podía ignorarla ahora. Planté mis pies firmemente frente a la puerta, sin moverme un centímetro, mi cuerpo bloqueando la salida por completo. Sofía, ¿quieres irte a casa con Bruno? Séñamelo directamente a mí, exigí, y traté de hacer mi voz suave, traté de hacerle saber que estaba a salvo, que la protegería. Sofía levantó las manos lentamente, tan lentamente que era agonizante verlo, y comenzó con su mano derecha, luego se congeló por completo, sus manos suspendidas en el aire, como si se hubiera convertido en piedra. Miró a Bruno como si estuviera pidiendo permiso para continuar, buscando aprobación para algo tan simple como responder una pregunta, y esa mirada me hizo querer golpear algo. Bruno sonrió, pero sus ojos se habían vuelto completamente fríos y muertos, como mirar a los ojos de un tiburón, vacíos de todo excepto cálculo.
Adelante, amor, dijo, y el permiso era una amenaza, un recordatorio de poder y consecuencias. Las manos de Sofía cayeron a sus costados y sollozó más fuerte, todo su cuerpo temblando violentamente con la fuerza de su llanto, su respiración entrecortada. Fue entonces cuando Bruno se quedó completamente quieto, todo su lenguaje corporal cambiando en un instante, mirando fijamente a Sofía con una expresión que nunca había visto antes, algo feo y peligroso que siempre había estado escondido bajo la superficie. La calidez desapareció por completo de su rostro, reemplazada por algo frío, controlador y absolutamente aterrador en su intensidad. Sofía, mírame. Ahora ordenó. Y su voz también había cambiado, aguda y dura, sin dejar lugar a la desobediencia. Ella lo miró como un animal acorralado y lo vi señalar algo agudo, rápido y enojado, sus manos moviéndose en tajos agresivos que la hicieron encogerse. Ella negó con la cabeza violentamente en respuesta, retrocediendo lejos de él. Y él ceñó de nuevo, más lento esta vez, más deliberado y amenazante, cada movimiento cargado de peso y amenaza. Ella retrocedió hasta chocar con la pared detrás de ella, atrapada entre él y la superficie sólida, sin ningún lugar a donde ir. Mi papá vio el cambio completo en la expresión y el lenguaje corporal de Bruno, vio la transformación del novio encantador a algo completamente diferente. Bruno, ¿qué acabas de señalarle?, exigió, su voz aguda por la alarma. Bruno lo ignoró por completo, su enfoque fijo en Sofía con intensidad láser, como si nadie más en la habitación existiera. Nos vamos, declaró. Y no era una sugerencia, era una orden. Un comando que esperaba cumplimiento. Agarró el brazo de Sofía con fuerza y posesión, sus dedos hundiéndose en su carne, sin dejar lugar a discusión o resistencia. Le quité la mano de un empujón, poniendo mi cuerpo entre ellos, la adrenalina inundando mi sistema. No la toques, dije, y no reconocí mi propia voz, no reconocí esta furia protectora que me estaba consumiendo. La voz de Bruno se volvió helada, dejando caer toda pretensión de civilidad. Quítate de mi camino, dijo. Y ya no había máscara, ni más fingimiento. El tipo agradable había desaparecido por completo, reemplazado por esta presencia fría y controladora que probablemente siempre había estado allí debajo. Fue entonces cuando las manos de Sofía comenzaron a moverse, ambas manos señando frenéticamente, desesperadamente, las palabras brotando de ella en una inundación que había estado represada por demasiado tiempo, todo lo que había estado conteniendo de repente liberándose. Mi mamá jadeó, llevándose la mano a la boca, y comenzó a traducir entre lágrimas, su voz quebrándose mientras decía las palabras que las manos de Sofía estaban formando. 6 meses de aislamiento, de estar aislada de todos y todo lo que conocía. Bruno monitoreando todo, cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada correo electrónico, leyéndolos todos, controlando con quién hablaba y qué decía, diciéndole qué ponerse, qué comer, cuándo dormir, controlando cada aspecto de su vida hasta el más mínimo detalle. Él había estado usando la LSM para mentir por ella, cambiando deliberadamente sus palabras cuando interpretaba para otros, haciéndola sonar feliz, agradecida y enamorada cuando ella estaba gritando por ayuda en un idioma que solo él podía entender. Mi papá agarró a Bruno, su paciencia finalmente rompiéndose, y lo empujó hacia la puerta con fuerza, la ira irradiando de cada línea de su cuerpo. Bruno miró hacia atrás a Sofía con ojos muertos, ojos que no tenían calidez, ni amor, ni humanidad. No eres nada sin mí, dijo, y las palabras estaban destinadas a herir, destinadas a controlar incluso mientras lo obligaban a salir. Mi papá lo sacó a empujones. Lo empujó por la puerta y la cerró con llave detrás de él, el cerrojo deslizándose con un clic sólido. El auto de Bruno rechinó alejándose en la noche, el sonido de sus llantas gritando contra el pavimento desvaneciéndose en la distancia. Sofía se derrumbó en el sofá, su cuerpo rindiéndose, todavía ceñando incluso mientras caía, las palabras seguían brotando. Moretones cubrían ambos brazos, marcas moradas, amarillas y verdes en forma de dedos, evidencia de violencia que las mangas largas habían ocultado. Bruno le había escondido sus aparatos auditivos, cortando incluso la pequeña cantidad de sonido a la que podía acceder, aislándola aún más. La había aislado de la comunidad sorda, de las personas que la entendían, de las conexiones que siempre la habían sostenido. Había comprado un anillo para proponerle matrimonio el próximo mes, planeando atraparla permanentemente, encerrarla en esta pesadilla para siempre. Sus manos finalmente dejaron de moverse y me miró, exhausta, drenada, vacía. No pensé que te acordarías, señor. Su movimiento lento y cansado. Éramos unos chamacos, agregó, como si nuestro pacto infantil fuera demasiado pequeño y tonto para haber sobrevivido hasta la edad adulta. Mi mamá abrazó a Sofía con fuerza, recogiéndola en sus brazos como si todavía fuera una niña pequeña. Debimos darnos cuenta, susurró, meciendo a su hija, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi papá revisó las cerraduras, revisando 2 y 3 veces, asegurándose de que Bruno no pudiera volver a entrar. Lo siento, dijo. Su voz espesa por la emoción y el arrepentimiento. Sofía se apoyó en ellos. Finalmente a salvo. Finalmente en casa, finalmente capaz de respirar sin miedo. Me senté a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca para tocarla, para protegerla, para recordarle que no estaba sola. 23 años había esperado esa señal, esperando en secreto nunca verla. Pero cuando llegó, había estado listo. Actualización. Mamá ayudó a Sofía a subir a su antigua habitación, la que todavía tenía los pósters de la preparatoria en las paredes y sus peluches de la infancia alineados en el estante. Papá se quedó abajo revisando cada cerradura de las ventanas 2 veces, luego 3. Probando cada una con tanta fuerza que me preocupaba que pudiera romper algo. Me senté en el sofá donde Sofía se había derrumbado minutos antes,
mirando el lugar donde sus lágrimas habían empapado la tela. Dormir se sentía imposible, como tratar de descansar parado en las vías del tren con una locomotora acercándose. Mamá bajó alrededor de la medianoche e hizo té que nadie bebió, sus manos temblando tanto que las tazas repiqueteaban contra los platos. Volvió a subir para ver cómo estaba Sofía, luego bajó. Luego volvió a subir una hora después, sus pasos crujiendo en las escaleras en un ritmo que se convirtió en la banda sonora de la noche. Me recosté en el sofá repasando cada comida dominical de los últimos 2 años como una tortura, viendo cosas que había sido demasiado ciego para notar antes. La forma en que Bruno siempre se sentaba entre Sofía y el resto de nosotros, creando esta barrera física. Cómo respondía a preguntas dirigidas a ella antes de que pudiera responder. Sus interpretaciones ahora obviamente retorcidas. La vez que ella intentó servirse más comida y él dijo que ya había comido suficiente, y todos nos reímos como si fuera una dulce preocupación en lugar de control. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Sus hombros siempre encorvados, haciéndose cada vez más pequeña hasta que casi había desaparecido. Papá nunca dejó su puesto junto a la puerta principal, sentado en el sillón que mamá solía reclamar, con el teléfono en el regazo como si esperara que Bruno llamara o apareciera. Alrededor de las 3 de la mañana, lo encontré en la cocina preparando café, con los ojos rojos. Ninguno de los dos habló. Solo nos quedamos allí en la oscuridad, tomando café amargo y sin encontrar palabras para la culpa que nos aplastaba a ambos. La mañana llegó gris y fría a pesar del calor de julio, ese tipo de amanecer exhausto que se siente como si la noche nunca hubiera terminado realmente. Sofía salió de su habitación usando una pijama vieja de mamá, la tela colgando holgadamente sobre su cuerpo de una manera que la hacía parecer una niña jugando a disfrazarse con ropa de adulto. Mamá había hecho huevos revueltos y pan tostado, el desayuno favorito de Sofía desde la infancia. Pero Sofía solo miraba el plato como si hubiera olvidado para qué era la comida. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el tenedor, el metal golpeando contra la cerámica cada vez que intentaba levantarlo. Logró dar 2 bocados antes de rendirse, apartando el plato con dedos temblorosos. Todos nos sentamos allí fingiendo comer mientras en realidad solo mirábamos a Sofía, esta horrible conciencia instalándose sobre nosotros, que el amor de familia no era suficiente para arreglar lo que Bruno había roto. Necesitaba ayuda real, ayuda profesional, personas que entendieran el trauma y el abuso, y cómo reconstruir a alguien cuando había sido sistemáticamente destruido. Me disculpé mientras Sofía estaba en la ducha, llevando mi teléfono al patio trasero donde solía estar nuestro fuerte infantil. El número de la línea de ayuda contra la violencia doméstica apareció primero en mi búsqueda, y llamé antes de poder pensarlo demasiado. La asesora que respondió tenía esta voz tranquila y firme que me dio ganas de llorar, como si finalmente hablara con alguien que entendía. Hizo preguntas que yo no había sabido considerar, sobre la seguridad de Sofía, los patrones de Bruno y si tenía acceso a armas. Luego dijo que conocía a alguien que se especializaba en trabajar con sobrevivientes sordas, un tipo llamado David Ríos, que dirigía programas en el centro de apoyo local. Dijo que podía conectarme ahora mismo si quería. Y dije que sí tan rápido que la palabra salió como un jadeo. David contestó al segundo timbrazo, su voz transmitiendo alivio cuando describía haber sacado a Sofía, como si hubiera estado esperando esta llamada exacta. Dijo que podía reunirse con nosotros esa tarde a las 2, que habíamos hecho lo correcto, que la parte más difícil a menudo era simplemente alejar a la víctima del abusador. Colgué sintiendo que finalmente habíamos encontrado a alguien que sabía cómo navegar lo que venía después, alguien con un mapa para esta pesadilla en la que habíamos tropezado. A las 11 de esa mañana, llevamos a Sofía al consultorio de la ADRA. Patricia, nuestra doctora de familia que conocía a Sofía desde que nació. Papá había llamado antes explicando la situación y la ADRA. Patricia despejó su agenda para vernos de inmediato. La sala de espera se sentía demasiado brillante, demasiado normal. Revistas sobre jardinería y recetas saludables como si el mundo exterior no estuviera lleno de gente lastimándose mutuamente. Ladra. Patricia fue amable cuando llamó a Sofía, explicando a través de la interpretación de mamá que necesitaba documentar todo para fines legales, que las fotografías y los expedientes médicos podrían ser evidencia crucial. Sofía asintió y la siguió a la sala de examen. Mamá fue con ella mientras papá y yo nos quedamos en la sala de espera. Nos sentamos en esas incómodas sillas de plástico sin hablar, ambos luchando con una rabia que no tenía a dónde ir útilmente. A través de la puerta cerrada, podíamos oír a Sofía llorar, esos sollozos silenciosos que de alguna manera dolían peor de lo que lo habrían hecho los gritos. Ladra. Patricia tomó fotos de los moretones en ambos brazos, sus costillas, su espalda, todos los lugares que las mangas largas y la ropa holgada habían ocultado. Algunos eran frescos, morados y sensibles, mientras que otros se habían desvanecido a amarillo y verde, prueba de que esto había estado sucediendo durante meses. El examen tomó 40 minutos que parecieron horas. Y cuando salieron, los ojos de mamá estaban hinchados de tanto llorar, y Sofía se veía vacía, como si la documentación le hubiera costado algo vital. Ladra. Patricia le entregó a mamá una carpeta gruesa con registros y fotos, su expresión tensa por la ira que intentaba mantener profesional. Mi teléfono comenzó a vibrar alrededor del mediodía, el nombre de Bruno iluminando la pantalla con mensajes de texto que llegaban en rápida sucesión. El primero decía que amaba a Sofía y que lamentaba haber cometido errores, pero que podían superarlo. 20 minutos después, llegó otro mensaje diciendo que Sofía no era nada sin él y que yo me iba a arrepentir de haberla puesto en su contra. Luego otra disculpa, luego otra amenaza. Este vaivén salvaje entre rogar y amenazar que mostraba exactamente lo inestable que se había vuelto. Le mostré a papá,
quien inmediatamente llamó a nuestra compañía telefónica y nos consiguió números nuevos a todos mientras yo tomaba capturas de pantalla de cada mensaje como evidencia. El centro de apoyo era un edificio bajo de ladrillos cerca del centro, del tipo por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta. David nos recibió en el vestíbulo, un tipo alto, tal vez de unos 40 años, con ojos amables y esta competencia inmediata que me hizo confiar en él. Había traído consigo a Carla Sainz, una intérprete de LSM y defensora con la que Sofía podía comunicarse directamente. Por primera vez desde anoche, vi las manos de Sofía moverse libremente, señando con Carla sin ese miedo constante de que Bruno observara y controlara sus palabras. Hablaron durante casi una hora. Las manos de Sofía se volvían más rápidas y animadas a medida que se daba cuenta de que Carla realmente la estaba escuchando, realmente entendiendo, no filtrando todo a través de las traducciones de Bruno. David nos explicó a mamá, papá y a mí sobre los patrones típicos de abuso en las relaciones de personas sordas, cómo los abusadores a menudo usan el acceso al idioma como el principal mecanismo de control. Aíslan a las víctimas de la comunidad sorda, controlan toda la interpretación, manipulan lo que se comunica a los familiares oyentes. Bruno había estado haciendo exactamente eso, cambiando las palabras de Sofía cada vez que interpretaba para ella, haciéndola sonar feliz y agradecida cuando ella estaba gritando por ayuda en un idioma que solo él podía entender. La voz de David se puso seria cuando habló de las próximas 48 horas, explicando que sacar a Sofía era solo el primer paso. Estadísticamente, este era el momento más peligroso, cuando el abusador había perdido el control y podría escalar la violencia para recuperarlo. Necesitábamos movernos rápidamente en las protecciones legales, especialmente una orden de restricción que convertiría en delito que Bruno contactara o se acercara a Sofía. Comenzamos el papeleo allí mismo en su oficina, Carla interpretando todo directamente para Sofía, para que entendiera y consintiera cada paso. Los formularios pedían incidentes específicos, fechas, descripciones de abuso, y las manos de Sofía se movieron firmemente mientras relataba detalles que hicieron que mamá se agarrara a los brazos de su silla. Al anochecer, papá había contratado a un cerrajero que apareció con una camioneta llena de equipo. Cambió cada cerradura de cada puerta, instaló cerrojos que requerían llaves por ambos lados, agregó cadenas y barras de seguridad. Mientras trabajaba, otro tipo de una compañía de seguridad instaló cámaras que cubrían todas las entradas, sensores de movimiento en las ventanas, un sistema de alarma monitoreado que alertaría a la policía si se activaba. Nuestra tranquila casa suburbana se estaba convirtiendo en una fortaleza, y odiaba que esto fuera necesario. Odiaba que Sofía no pudiera sentirse segura en el lugar donde creció, pero viendo a papá supervisar cada instalación con esta determinación feroz, entendí que estaba haciendo lo único que podía para proteger a su hija. Esa noche, un juez revisó la declaración escrita de Sofía y las fotos médicas que Patricia había tomado. La orden de restricción de emergencia fue aprobada en cuestión de horas, exigiendo legalmente a Bruno que se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de Sofía, nuestra casa familiar y cualquier lugar que supiera que ella frecuentaba. La violación significaba arresto inmediato, sin preguntas. David llamó para darnos la noticia, y todos respiramos un poco más tranquilos, aunque advirtió que las órdenes de restricción eran solo papel, y el cumplimiento de Bruno dependía de su autocontrol, que claramente no era fiable. A la mañana siguiente, el detective Winston Munguía de la Unidad de Violencia Doméstica vino a tomar la declaración formal de Sofía. Fue paciente y respetuoso, usando a Carla para interpretar y tomando descansos cuando Sofía se sentía abrumada al relatar incidentes específicos. Munguía explicó que, basándose en su declaración y la evidencia médica, tenían fundamentos para cargos criminales que incluían agresión, privación ilegal de la libertad y coerción. Si era condenado, Bruno podría enfrentar tiempo real en la cárcel, años tras las rejas por lo que había hecho. La entrevista tomó 3 horas. Munguía haciendo preguntas detalladas sobre fechas y horas y actos específicos de violencia o control, construyendo un caso ladrillo por ladrillo. Cuando Munguía finalmente guardó su grabadora y su gruesa carpeta de notas, el sol de la tarde ya se filtraba por las ventanas en ese ángulo cansado que significaba que habían pasado horas sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. Estrechó la mano de papá en la puerta y nos dijo que alguien de la fiscalía se pondría en contacto pronto para presentar cargos formales, que la evidencia era lo suficientemente fuerte como para hacer que Bruno enfrentara consecuencias reales. Todos asentimos como si entendiéramos lo que eso significaba, pero en realidad, solo estábamos exhaustos, agotados por 3 horas de relatar cada cosa horrible que Bruno había hecho. Sofía subió a acostarse, y oí su puerta cerrarse con este suave clic que de alguna manera se sintió más fuerte que un portazo. El siguiente día y medio pasó en esta extraña neblina donde todos nos movíamos por la casa como fantasmas, saltando con cada sonido, revisando las cámaras de seguridad que papá había instalado cada 20 minutos. Mamá cocinaba comidas que nadie comía, y papá mantenía su teléfono en la mano constantemente, esperando actualizaciones de Munguía o malas noticias o algo. Estaba en la cocina preparando café que no quería cuando sonó el teléfono de papá con un número que no reconoció. Contestó en altavoz, y escuchamos a la seguridad del edificio de oficinas de mamá, su voz tensa por el estrés, explicando que Bruno había aparecido en el vestíbulo, exigiendo ver a mis padres para aclarar algunos malentendidos. El rostro de mamá se puso blanco, y agarró el teléfono, sus manos temblando tanto que casi lo deja caer. El tipo de seguridad dijo que ya habían llamado a la policía según las instrucciones de la orden de restricción, que los oficiales estaban en camino y que Bruno se estaba poniendo ruidoso y agresivo en el área de espera. Papá ya estaba agarrando sus llaves, gritando que iba para allá, pero mamá lo detuvo con una mano en el brazo y le dijo al de seguridad que mantuviera a Bruno allí hasta que llegaran los policías, que bajo ninguna circunstancia se le debía permitir irse.
Oímos gritos de fondo a través del teléfono, la voz de Bruno con esa misma suave razonabilidad que nos había engañado a todos durante 2 años, explicando a la seguridad que esto era solo un malentendido familiar y que el hermano de su novia había exagerado. Luego oímos voces diferentes, más duras y con más autoridad, y el guardia de seguridad nos dijo que la policía había llegado y estaba tomando a Bruno bajo custodia. Allí mismo en el estacionamiento, mamá se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos mientras papá seguía en la línea obteniendo detalles, escribiendo números de placa e información del informe de incidentes, con esta sombría satisfacción en su rostro. Munguía llamó 1 hora después para confirmar que Bruno había sido arrestado por violar la orden de restricción y que pasaría la noche en la cárcel del condado. Sus padres podrían pagar la fianza por la mañana, pero la violación se agregaría a su caso criminal. Y la voz de Munguía sonó complacida cuando explicó que esto era bueno para nosotros, que le mostraba al juez que Bruno era peligroso y no seguiría las órdenes judiciales incluso cuando su libertad dependiera de ello. Subí a contarle a Sofía, y la encontré sentada en su cama mirando su teléfono, y cuando señalé la noticia, todo su cuerpo pareció relajarse, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde ayer. Esa noche, mientras Bruno estaba sentado en una celda probablemente planeando su próximo movimiento, Sofía bajó con su laptop y preguntó si Carla podía venir a ayudarla con algo. Carla llegó en menos de 1 hora, su rostro serio pero cálido, y se sentó junto a Sofía en el sofá mientras abrían Facebook e Instagram en la pantalla de la laptop. Las manos de Sofía se movían en señas rápidas y nerviosas mientras explicaba que quería contactar a amigos de la comunidad sorda con los que no le habían permitido hablar en más de 1 año, personas de las que Bruno la había aislado sistemáticamente, monitoreando cada mensaje y controlando cada interacción. Carla asintió y comenzó a ayudarla a redactar mensajes. Y yo observé desde la cocina cómo Sofía escribía, borraba y volvía a escribir, sus dedos vacilantes sobre teclas que solía volar. El primer mensaje fue para una mujer llamada Jessica, a quien Sofía conocía desde la universidad, una simple explicación de que había estado en una mala relación, pero que ya había salido y quería reconectar. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Una inundación de alivio, preocupación y amor que hizo llorar a Sofía. Luego otro mensaje. Y otro. Y de repente el teléfono de Sofía vibraba constantemente con respuestas de docenas de personas que habían estado terriblemente preocupadas por su aislamiento y el comportamiento controlador de Bruno, pero no habían sabido cómo intervenir. Las mujeres escribían largos mensajes sobre cómo habían notado que Bruno siempre respondía por Sofía, cómo había puesto excusas de por qué ella no podía asistir a eventos de la comunidad sorda, cómo algo se había sentido mal, pero dudaron de sus instintos. 3 mujeres diferentes. Mujeres que Sofía nunca había conocido, enviaron mensajes privados explicando que Bruno había salido con ellas antes que con Sofía, y había mostrado banderas rojas similares de control y posesividad que las habían hecho terminar las cosas rápido. Una mujer describió cómo Bruno había tratado de controlar su comunicación con sus propios amigos sordos, otra habló sobre cómo la había aislado de su familia, y una tercera dijo que se había vuelto amenazante cuando ella trató de romper con él. Sofía leyó estos mensajes con Carla interpretando los más largos, y vi cómo algo cambiaba en su rostro mientras se daba cuenta de que no estaba excepcionalmente rota o que de alguna manera merecía el trato de Bruno, que él había hecho esto antes y habría seguido haciéndolo. A la mañana siguiente, David llamó con una referencia para una terapeuta llamada Dra. Eva Lizardi, que se especializaba en trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica y tenía experiencia con clientes sordos. Llevé a Sofía a la cita esa tarde. Una pequeña oficina en una casa adaptada con iluminación suave y sillas cómodas, que se sentían deliberadamente tranquilas. Eva tendría unos 50 años, con ojos amables y manos que se movían en una fluida LSM mientras se presentaba, explicando a través de la interpretación de Carla que esta primera sesión era solo para hacer que Sofía se sintiera segura y comenzara a procesar lo que había sucedido. Lo que realmente sucedió fue que Sofía lloró durante 45 minutos mientras Eva se sentaba con ella y validaba cada cosa que estaba sintiendo, explicando que lo que Bruno hizo fue abuso real, y no fue culpa de Sofía, que sus respuestas de miedo y sumisión eran estrategias de supervivencia y no debilidad. La voz de Eva se mantuvo firme y cálida mientras Carla interpretaba, diciéndole a Sofía que su cerebro había hecho exactamente lo que necesitaba hacer para mantenerla viva en una situación peligrosa, que paralizarse y apaciguar a un abusador eran respuestas inteligentes y no defectos de carácter. Sofía señaba preguntas entre sollozos sobre por qué no se había ido antes, por qué había dejado que continuara tanto tiempo, y Eva explicó cómo los abusadores descomponen sistemáticamente la capacidad de sus víctimas para confiar en sus propias percepciones y buscar ayuda. Al final de la sesión, Sofía se veía agotada, pero de alguna manera más ligera, como si llorar hubiera liberado la presión que se había estado acumulando durante meses. La llevé a casa en silencio, agradecido de tener esta forma concreta de ayudar, incluso si solo era hacer de chofer 2 veces por semana. Establecimos un horario de citas todos los martes y viernes por la tarde, y despejé mi calendario sin dudarlo, porque no había ningún otro lugar en el que preferiría estar que asegurándome de que mi hermana llegara a terapia. Pasaron 2 semanas con una nueva rutina de citas de terapia, comidas dominicales en casa de nuestros padres donde Sofía estaba realmente presente en lugar de solo físicamente allí, y reconectando lentamente con la comunidad sorda a través de videollamadas y encuentros cuidadosos en persona. Entonces sonó el teléfono de mamá una noche mientras todos veíamos una película juntos, y miró la pantalla con esta expresión de incredulidad, antes de rechazar la llamada. Sonó de nuevo inmediatamente, y volvió a rechazarla. Pero la tercera vez, papá tomó el teléfono y respondió con un hola agudo que nos tensó a todos.
La voz de la madre de Bruno se escuchó lo suficientemente fuerte para que todos la oyéramos, preguntando en este tono dulce y meloso si podíamos reunirnos como familias para arreglar las cosas y superar este desafortunado malentendido. Mamá le arrebató el teléfono y dijo no con esta voz plana y dura que nunca le había oído antes. El tono de la madre de Bruno cambió al instante, volviéndose agudo y acusador, insistiendo en que su hijo había cometido algunos errores, pero que Sofía estaba exagerando y destruyendo la reputación de un buen hombre por problemas de relación que deberían haberse mantenido en privado. Las manos de mamá comenzaron a temblar tanto que casi deja caer el teléfono, y le dijo a la madre de Bruno que su hijo había golpeado, aislado y controlado a su hija durante meses, que había violado una orden de restricción y había sido arrestado, que no habría ninguna reunión familiar ahora ni nunca. El padre de Bruno tomó la línea entonces, su voz retumbando sobre cómo habíamos puesto a Sofía en contra de Bruno y envenenado su mente, cómo su hijo había aprendido todo un idioma por ella y así era como le pagábamos su devoción. Papá tomó el teléfono y les dijo a ambos que nunca volvieran a contactar a nuestra familia, que si volvían a llamar, lo reportaría como acoso, y colgó mientras todavía estaban balbuceando protestas. Mamá se sentó pesadamente en el sofá, todo su cuerpo temblando de rabia, y papá tuvo que sujetarla físicamente para que no les devolviera la llamada y les explicara, con detalles gráficos, exactamente lo que su buen hombre le había hecho a nuestra hija. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de personas con las que no había hablado en meses, amigos en común de la preparatoria preguntando si había visto las publicaciones de Bruno en Facebook. Abrí la aplicación con el pavor acumulándose en mi estómago. Y encontré una larga publicación de Bruno pintándose a sí mismo como la víctima de una ex vengativa y su familia loca, que no lo dejaban explicar su versión. Escribió sobre aprender LSM para comunicarse con el amor de su vida, sobre lo devoto que había sido durante 2 años, sobre cómo una sola discusión en una cena familiar se había convertido en acusaciones falsas y una orden de restricción que no merecía. La publicación tenía docenas de comentarios de personas que no conocían la historia completa, personas que decían que no podían creer esto de Bruno, que siempre había sido un tipo tan agradable, que siempre hay 2 versiones de cada historia. Varios amigos en común me enviaron mensajes directamente pidiendo ambas versiones, y algunos de ellos parecían creer realmente la versión de Bruno, donde él era el novio devoto que aprendía LSM, y la familia de Sofía la había puesto en su contra sin motivo. Le mostré a Sofía las publicaciones cuando bajó, y vi cómo su rostro se ponía gris mientras leía los comentarios, sus manos comenzando a temblar al ver a personas que conocía desde hacía años cuestionando si el abuso realmente había sucedido. Tuvo un ataque de pánico completo allí mismo en la mesa de la cocina, hiperventilando y señando frenéticamente que todos le creerían a él, que perdería todo su círculo social, que tal vez sí había exagerado, y Bruno tenía razón, que ella no era nada sin él. Mamá y yo la calmamos mientras papá llamaba a Eva, quien hizo espacio para una sesión de emergencia esa tarde, y pasó una hora ayudando a Sofía a entender que los abusadores a menudo usan las redes sociales para continuar su control y manipulación después de que termina la relación. Unos días después, Carla llamó para contarnos sobre un grupo de apoyo para sobrevivientes sordas de violencia doméstica que se reunía semanalmente en el centro de apoyo, y preguntó si Sofía podría estar interesada en asistir. Sofía estaba nerviosa por ir, señalando a Carla que no quería hablar de Bruno con extraños, pero Carla explicó que podía simplemente escuchar la primera vez si quería, que a veces escuchar las historias de otras personas ayudaba a las sobrevivientes a sentirse menos solas. Llevé a Sofía a la reunión ese jueves por la noche y esperé en el vestíbulo mientras ella entraba a una habitación con otras 6 mujeres sordas y 2 facilitadoras. Estuvo allí durante 2 horas, y cuando salió, se veía más ligera de lo que la había visto en meses. Sus manos se movían en señas rápidas hacia Carla, que se había ofrecido a quedarse después de la reunión. Se quedaron en el estacionamiento señando de un lado a otro durante otros 20 minutos mientras yo esperaba junto al auto, y cuando Sofía finalmente subió, estaba sonriendo, explicando que había conocido a otras mujeres que entendían exactamente lo que ella había experimentado, que habían lidiado con abusadores que usaban la LSM para controlarlas y aislarlas, que sabían lo que se sentía estar atrapada en el silencio. El aislamiento que Bruno había creado finalmente se estaba rompiendo, reemplazado por una comunidad que hablaba su idioma tanto literalmente como en términos de trauma compartido y supervivencia. 3 semanas después de esa intervención dominical que lo cambió todo, Munguía llamó con noticias que hicieron que papá levantara el puño en el aire. Otras 2 mujeres habían presentado denuncias sobre el comportamiento de Bruno en relaciones pasadas, presentándose después de ver que la orden de restricción se hizo pública y reconocer su nombre. Una exnovia describió patrones similares de control y aislamiento durante su relación de 6 meses, 2 años antes de conocer a Sofía, explicando cómo Bruno había tratado de monitorear su teléfono y controlar con quién pasaba el tiempo hasta que ella terminó las cosas. Otra mujer informó que Bruno se había vuelto amenazante y se había presentado en su lugar de trabajo repetidamente cuando ella trató de romper con él, obligándola a obtener su propia orden de restricción que finalmente había expirado. Munguía nos conectó con el fiscal que llevaba el caso, un tipo llamado licenciado Ryan Ramírez, que tenía esta intensidad en su voz cuando explicó que la evidencia de patrón fortalecía significativamente el caso contra Bruno y que avanzaba con cargos formales de agresión, acoso y privación ilegal de la libertad, el LIC. Ramírez dijo que tener múltiples víctimas mostrando el mismo patrón de comportamiento hacía mucho más difícil para el abogado de Bruno afirmar que esto era solo un malentendido o una disputa de relación. Establecía a Bruno como alguien que abusaba sistemáticamente de sus parejas románticas. Los pasos preliminares tomarían algunas semanas,
pero Ramírez confiaba en obtener una condena que pondría a Bruno tras las rejas por un tiempo considerable. La audiencia penal de Bruno tuvo lugar en una mañana fría a principios de octubre, y Sofía decidió asistir con toda nuestra familia y Carla como apoyo. Nos sentamos en la sala de espera del tribunal durante una hora antes de que trajeran a Bruno, vistiendo ropa que sus padres debieron haberle llevado, viéndose más pequeño de alguna manera sin su encanto habitual activado. Su abogado, un tipo con un traje caro que sus padres probablemente habían hipotecado su casa para pagar, se declaró no culpable con esta voz aburrida, como si esto fuera solo otro martes para él. Sentí a Sofía tensarse a mi lado cuando los ojos de Bruno recorrieron la sala y aterrizaron en ella, esa misma fría calculación en su mirada que había visto la noche que lo echamos. El Lic. Ramírez se puso de pie y argumentó a favor de una fianza alta. Dada la violación de la orden de restricción y el patrón de comportamiento con múltiples víctimas, su voz cargada de peso y autoridad que hizo que el juez realmente escuchara. El abogado de Bruno trató de argumentar que su cliente era un miembro respetado de la comunidad sin antecedentes penales, pero Ramírez respondió con detalles sobre la violación en el lugar de trabajo y las otras dos mujeres que habían presentado denuncias. El juez fijó la fianza en 500,000 pesos. Y vi a los padres de Bruno en la primera fila darse cuenta de que tendrían que poner su casa para sacarlo. Vi a su madre llorar y el rostro de su padre enrojecer de ira dirigida hacia nosotros en lugar de hacia su hijo. 2 semanas después, la audiencia preliminar requirió que Sofía testificara sobre incidentes específicos de abuso, mientras Bruno estaba sentado a 6 metros de distancia con su abogado tomando notas. Carla estaba de pie junto a Sofía, interpretando cada palabra que señaba. Y vi a mi hermana encontrar una fuerza que no sabía que todavía tenía, mientras describía haber estado encerrada en su departamento durante días, haberle escondido sus aparatos auditivos para que ni siquiera pudiera acceder a la pequeña cantidad de sonido que normalmente podía, que le dijeran que no valía nada y que nunca sobreviviría en el mundo oyente, sin la ayuda de Bruno para navegarlo. Sus manos temblaron al principio, pero se volvieron más firmes mientras señaba sobre los moretones y el aislamiento, y la forma en que Bruno había malinterpretado deliberadamente sus palabras a otros para hacerla parecer feliz y agradecida. El abogado de Bruno intentó hacer preguntas que lo hacían sonar como conflictos normales de relación, pero Ramírez objetó a casi todas, y el juez aceptó la mayoría de ellas. Después de 2 horas de testimonio, el juez encontró evidencia suficiente para avanzar a juicio y fijó una fecha para enero, y el abogado de Bruno inmediatamente comenzó a hablar con Ramírez sobre posibles acuerdos de culpabilidad en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Esa noche después de la audiencia, Sofía tuvo su peor crisis hasta el momento, sollozando en su habitación de la infancia que aún a veces extrañaba a Bruno, o dudaba si el abuso realmente había sido tan malo. Me senté con ella mientras lloraba, sin saber qué decir, hasta que mamá llamó a Eva, quien habló con Sofía por videollamada durante más de 1 hora. Eva explicó que esto era completamente normal, que las relaciones abusivas crean vínculos traumáticos que no desaparecen solo porque ahora estás físicamente a salvo, que el cerebro de Sofía estaba procesando 2 años de condicionamiento que le habían dicho que el amor y el abuso de Bruno eran inseparables, y no podías tener uno sin el otro. La complejidad de las emociones de Sofía, querer que su abusador fuera castigado pero también estar de luto por la relación que pensaba que tenía, era de alguna manera más difícil de ver que sus heridas físicas. Eva ayudó a Sofía a entender que la curación no era lineal, que tendría días buenos y días malos y días en los que cuestionaría todo, y que todas esas respuestas eran partes normales de recuperarse de un trauma tan profundo. No pude dormir esa noche, acostado en mi cama mirando al techo mientras mi cerebro reproducía cada cena dominical de los últimos 2 años en bucle, la forma en que Bruno siempre se sentaba entre Sofía y el resto de nosotros, creando este muro físico. Cómo respondía preguntas antes de que ella pudiera, sus manos moviéndose en señas en las que todos confiábamos. Esa vez que ella se sirvió más comida y él dijo que ya era suficiente, y nos reímos como si fuera dulce, en lugar de verlo como el control que era. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, sus hombros siempre encogidos hacia adentro, haciéndose cada vez más pequeña hasta que casi desapareció. Alrededor de las 2 de la mañana me di por vencido con el sueño y bajé a hacer café que realmente no quería. Mamá ya estaba en la sala de estar, sentada en el sofá con álbumes de fotos esparcidos por la mesa de centro. Levantó la vista cuando entré, sus ojos rojos e hinchados. Me senté a su lado y ella giró uno de los álbumes hacia mí, señalando una foto del Día de Gracias pasado. El brazo de Bruno estaba sobre los hombros de Sofía de esa manera casual que parecía afectuosa, su sonrisa amplia y encantadora para la cámara. Pero los ojos de Sofía estaban vacíos, mirando algo más allá del encuadre, su cuerpo rígido bajo su toque. Nos quedamos allí durante horas revisando álbumes, encontrando foto tras foto donde se repetía el mismo patrón. Bruno siempre tocándola, siempre posicionado entre ella y todos los demás, siempre sonriendo mientras ella parecía que apenas se mantenía entera. La voz de mamá era tranquila cuando finalmente habló, explicando cómo los abusadores suelen ser las personas más encantadoras en público, cómo eso es parte de cómo aíslan a sus víctimas. Hacen que todos los amen tanto que nadie le crea a la víctima cuando intenta pedir ayuda. La culpa se sentó pesadamente en mi pecho, este peso aplastante que dificultaba la respiración. Mi mejor amigo se había convertido en el abusador de mi hermana justo debajo de mis narices, y yo había sido demasiado ciego para verlo. Lo había invitado a cenas familiares, le había dado palmadas en la espalda, lo había llamado hermano. Mamá puso su mano sobre la mía y dijo que no podíamos haberlo sabido, que Bruno había engañado a todos porque eso es lo que hacen los abusadores, pero saber eso no aligeraba la culpa. Pasó un mes con Sofía viviendo en casa de nuestros padres, yendo a terapia 2 veces por semana,
comenzando lentamente a parecerse más a sí misma. Una noche, después de la cena, mamá nos pidió a Sofía y a mí que nos quedáramos en la mesa después de que papá fuera a ver la televisión. Sus manos temblaban mientras comenzaba a señar y hablar simultáneamente, contándonos algo que nunca había compartido antes. En la universidad, antes de conocer a papá, había salido con alguien que hacía cosas similares a las que Bruno había hecho. La convenció de que tenía suerte de que alguien la aguantara, que era demasiado difícil y demasiado exigente y que nadie más la amaría jamás. La aisló de su compañera de cuarto y amigos, controlaba lo que vestía y a dónde iba. La hacía sentir como si se estuviera volviendo loca por pensar que algo andaba mal. Le tomó a su compañera de cuarto organizar una intervención, bloqueando físicamente la puerta y negándose a dejarla salir hasta que admitiera lo que estaba sucediendo, para sacarla de allí. La voz de mamá se quebró mientras describía sentir exactamente lo que Sofía estaba sintiendo ahora. Esa confusión sobre si realmente era tan malo, si había exagerado, si se lo merecía. Sofía comenzó a llorar y extendió la mano sobre la mesa para sostener las manos de mamá, sus dedos entrelazándose en este momento de comprensión compartida. Me senté allí dándome cuenta de que este trauma era más profundo en nuestra familia de lo que ninguno de nosotros había sabido. Que la feroz protección de mamá provenía de entender exactamente lo que Sofía había sobrevivido. Ella sabía lo que se sentía estar atrapada, dudar de tu propia mente, pensar que estabas sola. Esa noche cambió algo entre nosotros tres, creando este vínculo construido sobre la experiencia compartida y la supervivencia. 2 semanas después, Carla llamó para contarnos sobre un evento de la comunidad sorda que tendría lugar ese fin de semana, una reunión casual en un centro comunitario local donde las personas sordas se reunían para socializar y ponerse al día. Sofía estaba nerviosa por ir, señalando que no había visto a la mayoría de estas personas en más de un año, que Bruno había puesto excusas de por qué no podía asistir. Carla se ofreció a ir con ella a los primeros eventos, hasta que se sintiera cómoda yendo sola. Las llevé a ambas allí el sábado por la tarde, observando a través de la ventana cómo Sofía entraba al edificio. Salió 3 horas después, viéndose más ligera de lo que la había visto en meses, sus manos moviéndose rápidamente mientras le enseñaba a Carla sobre reconectar con amigos que habían estado preocupados por ella. Durante las siguientes semanas, comenzó a ir regularmente, primero con Carla y luego eventualmente sola. Se unió a un grupo social de mujeres sordas que se reunía todos los jueves por la noche. Se inscribió en una clase de poesía en LSM en el colegio comunitario, algo que siempre había querido intentar, pero que Bruno le había dicho que era una pérdida de tiempo. Verla señalar libremente con otras personas sordas, riendo y animada de maneras que no había visto en 2 años, me mostró destellos de mi verdadera hermana regresando de donde sea que el abuso de Bruno la había enterrado. Sus manos se movían con confianza nuevamente, ocupando espacio, expresando opiniones, discutiendo sobre películas y libros y política como solía hacerlo. El aislamiento que Bruno había creado se estaba rompiendo, reemplazado por una comunidad que hablaba su idioma y entendía su experiencia. Entonces, un martes por la mañana, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje de una cuenta que no reconoció. La foto de perfil estaba en blanco y el nombre de usuario eran solo letras y números aleatorios, pero el mensaje era inconfundiblemente de Bruno, párrafos sobre cuánto la amaba y la extrañaba. ¿Cómo podían superar esto si tan solo hablaba con él? Dijo que había aprendido de sus errores, que estaba recibiendo ayuda, que su amor era demasiado especial para tirarlo a la basura por una mala noche. Las manos de Sofía temblaron mientras me mostraba el mensaje, su rostro palideciendo. Inmediatamente llamé a Munguía, quien nos dijo que le reenviáramos todo y no respondiéramos. Volvió a llamar 1 hora después diciendo que su técnico había rastreado la cuenta hasta la dirección IP de Bruno, que crear el perfil falso para contactarla era otra violación de la orden de restricción. 2 oficiales se presentaron en la casa de los padres de Bruno esa tarde y lo arrestaron de nuevo. Esta vez el juez revocó su fianza por completo, lo que significaba que Bruno se quedaría en la cárcel del condado hasta su juicio. Munguía explicó que esto era realmente bueno para nosotros, que la segunda violación le mostraba al juez que Bruno era peligroso y no seguiría las órdenes judiciales incluso cuando su libertad estuviera en juego. Esa noche, Sofía durmió mejor de lo que lo había hecho en semanas. Finalmente capaz de respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Con Bruno encerrado el LIC, Ramírez llamó para discutir un acuerdo de culpabilidad que su oficina estaba ofreciendo. Bruno se declararía culpable de los cargos de agresión y acoso a cambio de retirar el cargo de privación ilegal de la libertad, con una sentencia recomendada de 2 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional y tratamiento obligatorio contra la violencia doméstica. La voz de Ramírez era seria mientras explicaba las opciones. Ir a juicio significaba arriesgarse a una absolución a pesar de la fuerte evidencia, porque los jurados eran impredecibles y los abogados defensores eran buenos para crear dudas razonables. El acuerdo de culpabilidad garantizaba que Bruno enfrentaría consecuencias reales y obtendría un antecedente penal que lo seguiría para siempre. Pero también significaba aceptar menos tiempo en prisión del que podría obtener si fuera condenado en el juicio. Sofía tenía que decidir si un castigo seguro era mejor que la posibilidad de un castigo más duro, o ninguno en absoluto. Pidió tiempo para pensarlo, para discutirlo con su sistema de apoyo antes de tomar una decisión tan grande. Durante la siguiente semana, Sofía se reunió con Eva, habló con David y Carla, se sentó con nuestra familia para sopesar las opciones. Eva la ayudó a pensar en lo que necesitaba para su propia curación, si un juicio le daría un cierre o simplemente la retraumatizaría. David explicó las estadísticas, cuán pocos casos de violencia doméstica realmente resultan en condenas, cuán agotador podría ser el proceso del juicio. Nuestra familia escuchó mientras Sofía señalaba sus pensamientos, respetando que esta era su decisión. Finalmente, nos dijo a través de Carla que quería que Bruno enfrentara consecuencias, pero también quería que esto terminara.
Meses de preparación para el juicio y testimonios significarían meses de tener a Bruno y sus abogados destrozando su historia, cuestionando sus recuerdos, tratando de hacerla parecer poco fiable. El acuerdo de culpabilidad significaba que podía concentrarse en sanar en lugar de revivir el trauma. Ramírez programó la audiencia de declaración de culpabilidad para el martes siguiente. Todos fuimos a apoyar a Sofía, sentados en la sala del tribunal mientras Bruno estaba de pie ante el juez. Su abogado presentó la declaración de culpabilidad, y luego Bruno tuvo que asignar, lo que significaba describir sus crímenes en voz alta en el tribunal. Su voz era plana mientras admitía haber golpeado a Sofía, haberla aislado de amigos y familiares, haber controlado su comunicación con los demás. Escucharlo decir las palabras, admitir lo que había hecho, le dio a Sofía esta visible sensación de validación. Su culpa ahora era un hecho legal, no solo su palabra contra la de él. 3 semanas después, la audiencia de sentencia nos trajo a todos de vuelta a la misma sala del tribunal. Sofía había escrito una declaración de impacto de la víctima que Carla interpretaría para el tribunal. Se paró en el podio con Carla a su lado, sus manos moviéndose en señas cuidadosas y deliberadas mientras describía cómo el abuso de Bruno había afectado cada parte de su vida. Habló sobre perderse a sí misma, perder su comunidad, perder la capacidad de confiar en sus propios pensamientos y sentimientos. Describió el largo camino de recuperación que todavía estaba recorriendo, cómo algunos días todavía luchaba por tomar decisiones simples porque Bruno lo había controlado todo durante tanto tiempo. Sus manos se movieron más rápido mientras explicaba cómo él había usado su sordera en su contra, usando como arma el mismo idioma que debería haberlos conectado. El juez escuchó atentamente, observando la interpretación de Carla, su expresión volviéndose más seria con cada oración. Cuando Sofía terminó, le agradeció por su valentía al hablar. Luego se volvió hacia Bruno y lo sentenció a los 2 años completos de prisión, más 3 años de libertad condicional, ordenándole no tener contacto con Sofía durante 10 años después de su liberación. El mazo cayó con este sonido final y decisivo que se sintió como cerrar una puerta que había estado atascada. Al salir del tribunal ese día, Sofía parecía caminar un poco más erguida. Esa noche en casa de nuestros padres, sacó a colación algo en lo que había estado pensando. Quería mudarse a su propio departamento en lugar de quedarse con mamá y papá. Eva apoyó la idea cuando Sofía la mencionó en terapia, explicando que era un paso importante para reclamar la independencia. Todos estábamos nerviosos de que viviera sola después de todo, pero Sofía insistió en que necesitaba demostrarse a sí misma que podía ser independiente sin Bruno y sin nosotros revoloteando. Parte de sanar era confiar en sí misma para estar segura, tomar sus propias decisiones, controlar su propio espacio. Mamá parecía preocupada pero asintió, entendiendo que aferrarse demasiado solo sería otra forma de control. Pasamos los siguientes 2 meses buscando departamento juntos cada fin de semana. Sofía tenía requisitos específicos basados en lo que Eva y David habían sugerido. Buena seguridad con cámaras y entrada con llave. Cerca del centro comunitario sordo donde estaba su red de apoyo. Lo suficientemente cerca de nuestros padres para que el apoyo familiar estuviera disponible, pero no tanto como para que tuviéramos la tentación de pasar constantemente. Vimos quizás 15 lugares antes de encontrar el correcto. Una unidad en el segundo piso en un edificio con un sistema de seguridad y un administrador de la propiedad atento. La firma del contrato de arrendamiento se sintió trascendental. La mano de Sofía firme mientras escribía su nombre. Papá pasó un fin de semana entero instalando cerraduras adicionales y un sistema de seguridad conectado a su teléfono. Mamá llenó la cocina con comestibles y utensilios de cocina. Ayudé a Sofía a pintar las paredes de colores que ella misma eligió después de 2 años de que Bruno decidiera todo. Eligió un azul suave para el dormitorio y un amarillo cálido para la sala de estar. Colores que hacían que el espacio se sintiera brillante y acogedor. Verla tomar decisiones sobre muebles y decoraciones, ver emerger su personalidad en su espacio, fue como ver a alguien volver a la vida. Se angustió por las cortinas, debatió entre diferentes mesas de centro y reorganizó los muebles 3 veces hasta que se sintió bien. 4 meses después de esa intervención dominical, Sofía se mudó a su departamento un sábado por la mañana brillante. Mantuvimos la inauguración pequeña, solo familia y algunos amigos sordos cercanos del centro comunitario. La gente trajo comida y ayudó a organizar los muebles, y las conversaciones en señas llenaron el espacio de calidez. Sofía nos dio llaves a todos, pero pidió que llamáramos antes de ir porque necesitaba practicar tener límites y controlar su propio espacio. Mamá pareció querer protestar, pero papá le apretó la mano y ambos asintieron, entendiendo que esto era importante. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía nos llamó por video para mostrarnos que estaba bien. Sus manos se movían en señas emocionadas mientras nos mostraba cada habitación, presumiendo las decoraciones y la vista desde su ventana. Señó que daba miedo, pero también era emocionante estar sola en un espacio que era completamente suyo, donde nadie la monitoreaba ni controlaba. Por primera vez en 2 años, podía tomar cada decisión sobre su propia vida, desde a qué hora se despertaba hasta qué comía para cenar, o si quería quedarse despierta hasta tarde leyendo. El departamento era más que un lugar para vivir. Era la prueba de que podía sobrevivir, que podía construir una vida más allá de lo que Bruno había intentado destruir. 2 semanas después de que Sofía se mudara, nos invitó a cenar el domingo, la primera que cocinaría ella misma en su propia cocina. Mamá parecía nerviosa por soltar la tradición, pero sonrió cuando Sofía señaló que quería intentar ser la anfitriona, que sentía que era importante hacerlo ella misma. Llegamos y encontramos su departamento oliendo a ajo y hierbas, la barra de la cocina cubierta de ingredientes que había elegido en el supermercado sin que nadie le dijera qué comprar o cuánto gastar. Había recuperado quizás 7 kilos desde esa noche hacía 4 meses, su rostro más lleno y saludable, sus brazos ya no ocultos bajo mangas largas sino desnudos en una camiseta sin mangas que ella misma había elegido.
Su estilo había cambiado por completo. Colores y patrones más brillantes que Bruno nunca la habría dejado usar, ropa que se ajustaba a su cuerpo en lugar de colgar holgada para ocultar moretones que ya no existían. Se reía mientras cocinaba, señando chistes a Carla, que había venido a ayudar a interpretar, sus manos moviéndose con una confianza y velocidad que no había visto en años. Nos sentamos alrededor de su pequeña mesa de comedor comiendo pasta que había hecho desde cero, y nadie mencionó el nombre de Bruno porque Eva nos había dicho que siguiéramos el ejemplo de Sofía, que la dejáramos controlar cuándo y cómo hablaba de su trauma en lugar de convertirlo en el centro de cada conversación. Papá preguntó sobre su búsqueda de trabajo. Mamá elogió las decoraciones del departamento y yo ayudé a recoger los platos. Mientras, Sofía señaba sobre la posibilidad de adoptar un gato del refugio. Solo una conversación normal de cena familiar que se sintió como la cosa más importante del mundo después de meses de crisis, citas en la corte e informes policiales. 6 meses después de esa intervención dominical, Sofía me llamó por video con noticias que hicieron que sus manos temblaran de emoción en lugar de miedo. Había solicitado regresar a la universidad para terminar su carrera en educación para sordos, la que había abandonado hacía 2 años cuando Bruno la convenció de que no era lo suficientemente inteligente para ser maestra, que solo se avergonzaría a sí misma intentándolo. La carta de aceptación había llegado esa mañana y la sostuvo frente a la cámara, su sonrisa tan amplia que podía verla incluso a través del video pixelado. Comenzó las clases en enero y se lanzó a estudiar con una intensidad que nos sorprendió a todos, su departamento llenándose de libros de texto y cuadernos cubiertos de notas garabateadas. Pasaba a veces y la encontraba en la mesa de la cocina rodeada de papeles, señando quejas sobre tareas imposibles o profesores que hablaban demasiado rápido, estrés normal de estudiante universitaria que se sintió como lo mejor que había presenciado. Celebró su primer 10 con un helado, y llamó a mamá llorando lágrimas de felicidad cuando pasó un examen que temía reprobar, construyendo una vida que no tenía nada que ver con la supervivencia y todo que ver con el futuro que estaba creando para sí misma. 3 meses después, 9 meses después de que Bruno fuera a prisión, Sofía mencionó que había estado hablando con alguien del centro comunitario, un tipo llamado Marcos, que sabía sobre su pasado y aún así quería conocerla. El rostro de mamá se tensó de preocupación, pero Sofía señaló que Eva dijo que era saludable volver a salir cuando se sintiera lista, que Marcos era paciente, respetuoso y entendía los límites. Lo conocimos en la cena del domingo en el departamento de Sofía 2 semanas después, y la diferencia con Bruno fue tan clara que casi dolía verlo. Marcos señaba directamente con Sofía como un igual, sus manos moviéndose de un lado a otro en una conversación rápida, que no podíamos seguir sin la ayuda de Carla, ninguno controlando o dominando el intercambio. Le preguntó a Sofía qué quería comer, qué película quería ver, qué hora le venía mejor, realmente preguntando en lugar de decidir por ella como siempre lo hacía Bruno. Cuando Sofía señaló que se estaba cansando alrededor de las 9, Marcos se levantó de inmediato y nos agradeció la cena, yéndose sin presionar, ni culpar, ni tratar de convencerla de que lo dejara quedarse más tiempo. Sofía lo acompañó a la puerta y regresó radiante de una manera que nunca había visto con Bruno, una felicidad que provenía de ser respetada en lugar de controlada, de elegir a alguien que la veía como una persona completa en lugar de algo que poseer. En el primer aniversario de esa intervención dominical, Sofía me pidió que nos viéramos en un lugar específico, y cuando llegué, me di cuenta de que estábamos en la antigua casa de nuestros padres, el patio trasero donde habíamos hecho ese pacto infantil hacía 23 años. Ella ya estaba allí, sentada en el césped cerca de donde solía estar nuestro fuerte de sábanas, y cuando me senté a su lado, señaló que quería renovar nuestra promesa, pero mejorarla. Explicó con señas lentas y cuidadosas que había aprendido en terapia, que la señal le había salvado la vida, pero que también necesitaba practicar pedir ayuda directamente, usando sus palabras, en lugar de esconderse detrás de códigos secretos. Prometí confiar en su juicio sobre cuándo necesitaba apoyo, sin dejar de estar alerta de todos modos, porque eso es lo que siempre había significado la promesa, y entrelazamos los meñiques como lo habíamos hecho de niños. Esta vez, ambos estábamos llorando, entendiendo el peso de las promesas de protegernos mutuamente de maneras que nuestros yos más jóvenes no podrían haber imaginado, sabiendo que algunas promesas se vuelven más pesadas con el tiempo, en lugar de más ligeras. Un mes después de ese aniversario, toda nuestra familia comenzó a ir a terapia juntos una vez por semana, sentados en la oficina de Eva procesando la culpa y el trauma de haber pasado por alto el abuso de Sofía durante tanto tiempo. Las sesiones fueron brutales. Mamá llorando por todas las cenas dominicales en las que había elogiado a Bruno mientras Sofía sufría. Papá luchando con la rabia contra sí mismo por no haber visto a través del encanto al monstruo que había debajo. Eva nos ayudó a entender que la curación no era una línea recta para nadie. Que Sofía tendría días malos, y nosotros también. Que el objetivo no era borrar lo que sucedió, sino aprender a avanzar mientras lo cargábamos. Aprendimos a apoyar la recuperación de Sofía sin asfixiarla, a manejar nuestra propia culpa sin convertirla en su responsabilidad de consolarnos, a estar presentes sin sobreproteger. Las sesiones nos enseñaron que el amor significaba confiar en que Sofía sabía lo que necesitaba, incluso cuando nuestro instinto era protegerla de todo. 2 años después de esa cena dominical que cambió todas nuestras vidas, Sofía cruzó un escenario con una toga y birrete azules para recibir su diploma con honores en educación para sordos. El auditorio estaba lleno de nuestra familia, amigos del centro comunitario sordo, Carla, David y Eva, que la habían ayudado a llegar allí, y Marcos sentado en la primera fila aplaudiendo en señas. La habían contratado para enseñar en una escuela para niños sordos a partir del otoño, el trabajo de sus sueños haciendo algo que importaba. En la fiesta de graduación en su departamento esa noche, Sofía se paró en medio de su sala de estar y señaló un discurso con Carla interpretando para las personas oyentes presentes. Nos agradeció por salvarle la vida esa noche,
pero también por dejarla reconstruirla en sus propios términos, por confiar en ella para tomar sus propias decisiones incluso cuando teníamos miedo. No era la misma persona que había sido antes de Bruno, y nunca lo sería. Llevaba los efectos de ese trauma de maneras que probablemente durarían para siempre. Pero era fuerte, independiente y estaba conectada con la comunidad y un propósito de maneras que se sentían reales y duraderas. Cuando me abrazó para despedirse esa noche, ambos usamos la mano derecha para señalar: te quiero. De la manera normal. De la manera segura. Estaba agradecido de que nunca volveríamos a necesitar esa señal de la mano izquierda, pero sabía que la vigilaría todos los días por el resto de mi vida de todos modos. Porque eso es lo que hace la familia. Eso es lo que significan las promesas cuando entiendes cuánto cuestan y cuánto valen.